Sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro servicio informativo. El día de hoy nos acompaña la señora Sandra Noguera, ella es gerente general de Capro, quien nos va a estar hablando sobre distintos puntos que tienen que ver con este gremio. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, Sandra, podemos empezar hablando sobre lo que tiene que ver con este nuevo decreto del Ministerio de Hacienda que reduce nuevamente al 50% la devolución del IVA a las industrias. Bueno, para darle un calificativo de entrada te puedo decir que es aberrante, arbitrario y va en contra del desarrollo industrial. Esa es la opinión de Capro y que de hecho ya hemos sacado un comunicado de prensa al respecto. Para hacer una cronología de todo, te puedo comentar que en el año 2013 se promulga una ley, que es la 5061. En esa ley se crea el IVA agropecuario del 5%, es decir, la venta de granos empezó a estar grabada con el IVA con una tasa del 5%. Y también en la misma ley se estableció que la forma en que se iba a devolver, ¿verdad? Para la exportación de productos industrializados se establecía devolver el 100% del IVA y para la exportación de materias primas, la soja en estado natural, la devolución se limitaba al 50%. Bueno, posterior a esa ley, meses más tarde, se emitió un decreto, que es el 1029, que salió en enero del 2014, con lo cual, en contra de la ley, violando la ley y la Constitución Nacional, el orden de apelación de las leyes, se limitó la devolución, que sí estaba reconocida en la ley, y se limitó al 50% nada más para el caso de la exportación de productos industrializados como la harina y el aceite, ¿verdad? Que son productos transformados y derivados de la soja, que es la materia prima utilizada. Bueno, posterior a eso, la Capro, después de hacer insistentes reuniones con el gobierno para explicarles que eso estaba mal, que teníamos que trabajar para cambiar ese decreto, y viendo que no teníamos una respuesta positiva de parte del gobierno, porque alegaron que no tenían disponibilidad para devolvernos el dinero, o sea, tenían un problema de caja fiscal, entonces decidimos presentar una acción de inconstitucionalidad, la cual ganamos. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia, en diciembre, declaró que ese decreto 1029 era inconstitucional y por ende se tenía que cumplir la ley 5061. Bueno, nosotros comenzamos a presentar la solicitud de devolución. Hasta el momento el Ministerio de Hacienda nunca nos había devuelto el 100% y en ese lapso, hasta la semana pasada, estaban trabajando evidentemente en tratar de sacar otro decreto, lo cual hicieron, y de la misma forma violatorio de la ley 5061 porque la ley no cambió y el decreto utiliza en teoría argumentos técnicos pero que van en contra de su propia reglamentación. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Ministerio de Hacienda tiene, a través de una resolución general, adoptado el clasificador internacional de las actividades industriales, en la cual, en la revisión 4, nos clasifican a las industrias de molienda oleaginosa como industrias manufactureras dentro del mismo rango que cualquier otra industria de alimentos. Bueno, el Ministerio de Hacienda, ¿qué hizo? Porque en este momento, o sea, en declaraciones de prensa que hizo tanto la ministra Lea Jiménez como la viceministra Liz del Padre, dijeron que estuvieron trabajando estos meses para obtener los fundamentos técnicos que la Corte estaba requiriendo. Bueno, para empezar, eso es totalmente falso. Lo que estaban buscando era una mentira más en que apoyarse para violar la ley. Y te digo por qué. Porque en enero la ministra dirige una nota al ministro Leite, Gustavo Leite, donde le dice con una pregunta directa: ¿se puede clasificar o no a las industrias de molienda como industrias de procesos básicos incipientes? La respuesta del ministro de Industria fue no, considerando los antecedentes analizados, los cuales citan la nota, no se puede inferir que las industrias de molienda sean de procesos básicos incipientes. Como esa respuesta no le convenció a la ministra, tenía que seguir presionando para conseguir algo más, ¿verdad? Entonces, en el considerando del nuevo decreto que se editó la semana pasada, en el 9100, se menciona una nota
del Ministerio de Industria, donde no se copia completa la nota ni tampoco se copia completa la respuesta, la pregunta del Ministerio de Industria, del Ministerio de Hacienda. Por ende, no conocemos el contexto de cómo pudo haber hecho esa pregunta y tampoco la respuesta del Ministerio de Industria. Por ende, consideramos que acomodaron a los intereses de ellos para poder justificar de alguna manera la emisión de este nuevo decreto. ¿Este argumento que utiliza el Ministerio de Hacienda es el único, esta comunicación entre Hacienda y el MIC, o existen otros puntos más que tienen que ver en este decreto? También menciona una norma que es del INTN, pero que esa norma en realidad no tiene en cuenta los procesos nuevos de lo que es realmente una industria actual de molienda de soja. Entonces está totalmente en desuso. Bueno, Sandra, ¿y qué implicancias, qué impacto va a tener en la industria este nuevo decreto? Y nosotros estamos realmente muy preocupados con lo que pueda llegar a pasar, sobre todo por la sequía enorme que hubo en Argentina, donde su producción se redujo a más del 40%, y las industrias de Argentina están ávidas de materia prima. Ya anunciaron la Cámara, que es la homóloga de la Capro allá en Argentina, que es Ciara, que ellos están pensando comprar de Paraguay al menos 6 millones de toneladas de soja. Quiere decir que las industrias que están instaladas en Paraguay tienen que competir con los exportadores de grano en estado natural, que están aquí también, por la misma materia prima, ¿verdad? Pero ¿con qué diferencia? Con la diferencia que las industrias que están acá en Paraguay tenemos inversiones gigantes, tenemos costos que cubrir mensualmente y estamos compitiendo no en igualdad de condiciones. Estamos recibiendo un tratamiento tributario igual bajo este decreto arbitrario, sin embargo somos totalmente actividades diferentes. Y eso es lo que nosotros consideramos que el Ministerio de Hacienda debería tener una política que tenga en cuenta el desarrollo industrial dentro de Paraguay y no que beneficie a industrias de otros países. Sandra, para contextualizar un poco, ¿cómo se efectiviza esta devolución del IVA por parte del Ministerio de Hacienda? A través de solicitudes de crédito hay un proceso y te devuelven una vez que dicen que verifican la existencia o no de ese crédito, te devuelven, ¿verdad? Y de hecho, durante el 2013, desde la vigencia de la ley 5061, tanto las industrias que están asociadas en Capro como las empresas que están asociadas en Capeco, las empresas que solo se dedican a la exportación de materia prima, han conseguido la evolución del 50% del IVA, es decir, del 2,5%. Quiere decir que lo que están diciendo, que en teoría Capro se quiere quedar con el dinero, las empresas asociadas de Capro se quieren quedar con el dinero del productor, es una falacia, porque si no, hicieron exactamente lo mismo todo este tiempo las empresas asociadas a Capeco. Así que yo considero que deberían cuidar más lo que dicen cuando salen a tratar de defender este decreto que es indefendible. Justamente uno de los puntos que alegan desde distintos gremios es que se va a estar perjudicando al productor con esta devolución del 100%. ¿Por qué? ¿Cómo responderías a eso? Y respondería justamente con una mentira, que tratan de confundirle a la gente. Y si fuese cierto, como te digo, le respondo con la misma pregunta. ¿Quiere decir que todo este tiempo las empresas asociadas a Capeco se beneficiaron en contra del productor al quedarse con el 50% del IVA? Esa es la pregunta que se le debería hacer a ellos, que dicen que el productor va a ser perjudicado. Y te voy a decir cómo se puede demostrar que una industria fuerte le beneficia a todo el país. Los productores no van a tener que estar limitándose a la estacionalidad de vender sus productos solamente en los meses posteriores a la zafra. Van a poder tener una demanda constante de sus productos, porque las industrias todos los meses necesitamos de materia prima. Entonces es mentira que el productor va a salir perdiendo con tener industrias fuertes dentro de Paraguay. Además, tener industrias fuertes dentro de Paraguay te posibilita crear más fuentes de trabajo, más ingresos de divisa, porque tenés productos de mayor agregado. Cuesta más caro vender aceite o harina, en este caso el precio de la harina por la gran sequía subió el precio este año. Entonces estás vendiendo productos de mayor valor, tenés mayor ingreso de divisas, tenés más impuestos directos, más recaudación para Hacienda. Y además tenés la posibilidad de atraer inversiones en otras industrias como la avícola y la porcina que dependen de la harina para ser balanceados. Entonces es mentira
todo lo que dicen con respecto a que el país o los productores se van a perjudicar con esta medida. Bueno, Sandra, es momento de ir a una pausa. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.